Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática con la Asociación General. Tenemos una nueva lección para esta semana y es una lección muy importante, el juicio investigador. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y antes de entrar en nuestro estudio profundo nos gustaría tener una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a tener una vista de la estructura de la lección, el juicio investigador, un testimonio de introducción, y el primer subtítulo es sus juzgados según nuestras obras. Es muy importante ese subtítulo y también todo lo que vamos a estudiar. Dentro de eso, el juicio no va a funcionar juzgando nuestra naturaleza o otras cosas que debemos entenderlo bien, pero nuestras obras. Y dentro de las obras, obviamente, están incluidos los pensamientos, porque Dios considera los pensamientos, deseos y motivos como obras determinadas, también si no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo en verdad para el Señor o para Dios o para este juicio, esto se consideraría como una obra determinada. Seguimos más adelante con el otro subtítulo, la corte del juicio, y vamos a ver que prácticamente el juicio celestial funciona muy semejantemente a nuestros juicios terrenales que tenemos, o mejor decir, los juicios terrenales fueron creados basados en los textos bíblicos, y vamos a ver los elementos importantes en este juicio. Después, el último subtítulo prácticamente tiene que ver con la decisión del juicio. ¿Quién son ellos que deben ser juzgados? Son parte de este juicio. Y si son juzgados, ¿qué sucederá después del juicio? Es una lección que muchos de nosotros conocemos porque es una doctrina fundamental adventista. Y debemos entender que no solo es fundamental, pero está conectada con otras doctrinas fundamentales, como es la doctrina del sellamiento, la doctrina de 144.000, la doctrina del primer ángel, de los 3 mensajes angélicos, porque ahí se anuncia el juicio. También tiene que ver con el mensaje de la Odisea, porque la Odisea significa juicio. También tiene que ver con la profecía de 2300 días, porque esto es el principio de este tiempo del juicio. Tiene que ver con la doctrina del santuario, y por eso estudiamos varias veces este tema. Y debemos nunca olvidarnos que esos esclavones de esta cadena de doctrinas no se puede evitar, porque entonces de eso depende también la cadena de todos los otros elementos tan importantes del plan de salvación. Vamos a ir estudiemos un poco más profundo cada palabra o cada pregunta, perdón, por sí. La primera pregunta dice: ¿cuándo sucederá el juicio y conforme a qué? ¿Qué dicen los versículos bíblicos y los testimonios aquí, Raquel? En las lecciones pasadas hemos estudiado acerca del santuario, y cuando hablamos del juicio investigador se nos refiere directamente a Levítico capítulo 16 y Daniel 8:14. El juicio se produce cuando se concluyan las 2300 tardes y mañanas, octubre de 1844. Sobre este tema ya hemos hablado extensamente en otras lecciones. No estamos hablando del santuario en la tierra, el cual es inexistente, sino estamos hablando del santuario en el cielo.
y este juicio tiene un nombre específico, está dirigida a un grupo específico y tiene elementos referenciales específicos. La lección nos explicará a quién se dirige, quiénes son sometidos a este juicio, y se nos habla también, de acuerdo a Apocalipsis 20:12 y 2:23, que los elementos de evidencia son los registros en los libros del cielo de las obras, las palabras, las intenciones, las motivaciones de todos aquellos que alguna vez pertenecieron al pueblo de Dios. Muchas gracias. Es interesante el segundo testimonio aquí que dice: en un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar. Es interesante, las expectativas de los pioneros adventistas ya han pasado como unos 100 años. Ellos ya pensaban que es tiempo de empezar el juicio para los vivos. Si empieza el juicio para los vivos, obviamente no sabemos qué día, en qué momento cada uno de nosotros puede ser llamado a ser parte de este juicio y responder responder por sus obras y por sus acciones. Vamos a ver y seguir adelante. Como podemos ver, tenemos juicio de los muertos, juicios de los vivos. Primero es el juicio de los muertos, después de los vivos. Sin embargo, tenemos otras divisiones también. Vamos a ver aquí la segunda pregunta: ¿con quiénes comienza el juicio investigador en las cortes celestiales? ¿Qué podemos decir? Primera de Pedro 4, 17 y 18, así como Apocalipsis 14, 7, es contundente y expresa claramente que el juicio comience por la casa de Dios. Sabemos que estamos hablando del juicio investigador, especialmente por el contexto de la lección y también por la referencia directa y la conexión con Apocalipsis 14, 7, 20 y a su vez con Daniel 8, 14. Es significativo considerar que este juicio es restrictivo, es decir, no es un juicio genérico, es un juicio dirigido especialmente a todos aquellos que desde la fundación del mundo pertenecieron al pueblo de Dios o profesaron ser hijos de Dios. Ellos son llevados a juicio primero considerando que disponían del conocimiento, las posibilidades y tuvieron la opción de tomar una posición clara acerca de la verdad. Este juicio también se inicia en un momento específico, ya lo hemos concretado, de acuerdo a Daniel 8:14, octubre 1844, tienen las evidencias factuales, pensantes y verbales registradas, y en forma cronológica y ordenada cada caso es tomado en consideración. Muchas gracias. Entonces tenemos una división en acuerdo de quién son muertos, quién son vivos, y tenemos una otra división de quién son registrados como seguidores de Cristo y quién no son. Todos que fueron registrados como pueblo de Dios o una vez fueron escritos en el libro de la vida, ellos también desde ahí empieza el juicio para que sea justo y perfecto. Pero vamos a ver más adelante la pregunta número 3. ¿Quién es el juez presidente en esta corte y quién es el abogado? Algo que no creo que no sabemos del abogado especialmente, pero quién es el juez y cómo funciona más que esto, porque aquí también la segunda pregunta aquí dice: ¿y quién continuará haciendo el adversario? Bien, cuando estamos hablando de juicio debemos situarnos realmente en una sesión de juicio, y para ello se necesita un juez, se necesita un defensor y se necesita también un acusador, porque hay un culpable o un presunto culpable. En nuestro caso es el ser humano que por principio está descualificado para la salvación.
Sin embargo, a través de la intercesión de Cristo, se nos cualifica y se nos facilita la posibilidad de apelar a la salvación por medio de su sangre expiatoria. Entonces, Jesús nos representa, intercede en nuestro favor ante el Padre. En Daniel 7 se presenta al Padre como aquel que toma inicio de la sesión de juicio y las evidencias son abiertas, los libros se abren y tenemos también la contrapartida de la defensa y la sentencia por parte de Satanás, es decir, él es declarado el acusador de los hermanos de día y de noche. Es aquel que no solo promueve el pecar, sino que además después confirma o desea que el ser humano persevere en esa dinámica errada. Sin embargo, la ejemplaridad de esta visión expresada en forma práctica en Zacarías 3 nos habla de Josué con ropas manchadas, descualificado para la salvación y constantemente asediado por Satanás con su espíritu acusativo, mientras que vemos a Jesús en defensa y en ayuda de este hombre, Josué, en este caso sumo sacerdote, que en forma alegórica representa a cada uno de los hijos de Dios que apela y se aferra y reivindica el plan de salvación en su favor, y entonces los pecados confesados y perdonados y habiéndonos separados del pecado, tenemos la acción y la posibilidad de una regeneración. Muy importante, muchas gracias, especialmente la visión de Zacarías es muy interesante, como prácticamente sucede un juicio en este momento. El tema del juicio investigador es muy importante para completar la visión del plan de salvación. ¿Por qué? Porque otras denominaciones protestantes, por ejemplo, que no tiene esta doctrina, no tiene un cuadro completo. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz terminó el plan de salvación y ahí todos los salvos reciben su salvación, obviamente no necesitaremos un abogado. Un abogado se necesita cuando hay un juicio y cada caso debe ser investigado. Por eso es importante entender que este juicio está continuando, es un proceso largo, un proceso en que cada uno de nosotros debe participar, y obviamente, como se explicó también, tenemos no solo un abogado, tenemos también un sustituto, porque obviamente nosotros no podemos cumplir con los perfectos requisitos de Dios y su santidad, pero entonces tenemos un sustituto perfecto y santo que es nuestro Señor Jesucristo, que nos representa adelante del Padre. Hay mucho que se puede añadir a esta pregunta. También son los versículos que en la Biblia que no están aquí mencionados, donde el Padre prácticamente entrega el juicio en las manos de su Hijo, y Jesús se convierte también en juez en este caso. Así que tenemos la absoluta certeza que si nosotros no nos separamos de Jesús, podemos tener un positivo fin de este juicio. Seguimos más adelante y vamos a ver qué tipo de juicio vamos a tener y qué detallado, en cuántos detalles este juicio está funcionando. ¿Cuál es la norma en el juicio celestial, Raquel? Bien, en toda regulación o cuestionamiento de comportamiento, por la razón por la cual una persona es convocada a juicio es porque ha habido algún tipo de transgresión o violentación del orden previamente establecido. En este caso,
En el juicio celestial, el investigativo, la ley de Dios es la norma de orientación, es la que regula y también pronuncia la transgresión o la tipología del pecado. Por lo tanto, es muy importante establecer la conexión que existe entre el conocimiento y la acción, entre los valores y los principios que se han dicho aceptar. Recordemos que es un juicio para los que han pertenecido al pueblo de Dios, y la práctica de los mismos. Sin embargo, no se debe ver esta ley como impositiva o carente de misericordia. De hecho, se declara en Santiago 2:12 como ley de la libertad. Y más todavía se nos dice al respecto en cuanto a que el juicio de Dios se pronuncia de acuerdo a estos 10 mandamientos, pero no cuestiona única y exclusivamente las acciones, sino también las motivaciones, los impulsos, las razones ocultas de alguna manera que no son evidenciadas, pero que sí impulsan o promocionan acciones que hasta pueden verse correctas. Por lo tanto, es muy sutil, es muy profundo, y el conocimiento de esta ley, que el Señor se ha preocupado especialmente que fuera transcrita y que fuera transferida a través de todas las edades, no disculpa a aquellos que han tenido posesión de las Sagradas Escrituras, ya que está claramente revelada y además se han declarado por sí mismos miembros del pueblo de Dios. Por lo tanto, todo está revelado, todo está claro. El Señor nos ofrece la información que es necesaria para tener una clara idea de lo que sucede en el cielo, y también cuando nuestro caso sea llamado y nuestro nombre y vida considerado, de acuerdo a qué evidencias y según qué normas se pronunciará sentencia sobre nosotros. Muy importante, muchas gracias. Debemos entender que la definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. En el primer testimonio se dice: en sus enseñanzas Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí, que significa que no solo la letra de la ley es que es el fundamento de este juicio, pero el espíritu de la ley, el carácter de Dios prácticamente está reflejado en la ley, y la ley refleja el carácter de Dios, y eso es la medida que Dios tiene como fundamento de su juicio. Por eso debemos ser cuidadosos con definiciones no bíblicas de qué es pecado, que excluye la ley de Dios en esas definiciones, diciendo que bueno, la ley, el pecado es cualquier otra cosa. Debemos entender que cualquier otra cosa que nos podemos imaginar que es pecaminosa está condenada por la ley de Dios. Los 10 mandamientos está incluida en su comprensión espiritual. Eso debía ser y va a ser la única norma de juicio que vamos a enfrentar en este juicio. Seguimos más adelante y vamos a ver que hay un libro o qué libros proveen la evidencia en este juicio. Los testimonios ya se mencionaron, que todo sucede basado de evidencias y de libros. ¿Qué tipo de libros vamos a ver en este juicio, Raquel? Bueno, las pruebas o las evidencias están registradas, y están registradas de acuerdo a una clasificación. Tenemos el registro de la memoria, que son las obras buenas, las acciones correctas. También tenemos un registro de los pecados, las maldades, los pensamientos, las motivaciones, las manipulaciones, las intrigas, todo lo que está mal delante de los ojos de Dios. Así que tenemos un registro de todo lo malo, un registro de todo lo bueno, el registro de los nombres
de aquellos que entraron al servicio de Dios o a formar parte de su pueblo en el libro de la vida, y de esta manera nos damos cuenta que el registro de nuestras vidas dispone además no solo de las evidencias de facto, sino también de testigos, porque Dios es testigo de nuestras acciones, los ángeles también lo son. Por lo tanto, la consideración de nuestras vidas adquiere una amplitud o una perspectiva muy extensa, no es limitado en lo más mínimo, lo cual permite el nivel de juicio con una gran base informativa. Ahora, fijémonos por un momento que en este juicio no hay excepciones, pero Dios considera lo vivido, lo hecho, lo pensado, lo dicho, de acuerdo a su vez con la pertenencia y la responsabilidad que asumimos como pueblo de Dios y el conocimiento que se tiene. Y en ese sentido, todos estos elementos juegan un papel muy importante. Ahora, son evidencias correctivas. ¿En qué sentido? Si hemos cometido faltas o pecados de los cuales nos hemos arrepentido y apartado, el Señor borra, elimina este registro de nuestros libros. El pecado continúa. Recordemos que la sangre era asperjada sobre la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, pero al lado está escrito perdonado. Entonces, este perdón está en función de nuestra actitud, de nuestras decisiones y de nuestros comportamientos en cuanto a la aceptación del plan de salvación en nuestras vidas. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, en esta pregunta encontramos dos libros prácticamente. Uno es el libro de la vida y obviamente ahí están los nombres de todos ellos que han declarado o han pedido que Jesús lo representan como un abogado. Son las personas bautizadas. Es interesante, el segundo libro dice el segundo testimonio, ese es el libro de memoria. Y en el libro de memoria están escritas todas las obras buenas. Aquí dice sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. Toda la tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión. Es increíble la exactitud con que este juicio va a funcionar. Es un proceso complejo en que podemos ver una comparación también de las posibilidades de la persona que ha tenido, los motivos que ha tenido, las fuerzas que ha recibido y con quien él ha luchado. Entonces es un juicio que nosotros no se nos podemos imaginar en la exactitud con que se va a conducir. Por eso también tenemos la exclamación de todos ellos que fueron juzgados negativamente o positivamente, que todos van en un momento van a exclamar que sí es justo y fue justo el juicio que Dios ha hecho en su juicio final. Por eso existe este proceso tan complejo que es el juicio investigador. Algunos pueden decir, pero ¿cómo puede ser que toda esa información está grabada? ¿Y dónde está grabada? ¿Hay libros en el cielo? Queridos hermanos, no solo tenemos una forma digital hoy día de memorizar cosas, que es un disco duro que tiene una información enorme, pero también biológicamente tenemos, por ejemplo, un ejemplo que es es un elemento microscópico, es el DNA, es parte de cada célula de nuestro cuerpo que tiene prácticamente toda la información de nuestra personalidad, no solo la apariencia externa, pero también los rasgos de carácter, los hábitos, todo está escrito en este elemento microscópico biológicamente. Así que para Dios no hay
imposibilidades, Él sabe cómo puede obtener esta información, y seguro se está revelado en la Sagrada Escritura. Todo eso sucederá como está escrito. Seguimos más adelante con la pregunta número 6 y vamos a entrar en el tema de la decisión del juicio. Vamos a ver qué más se menciona aquí también de un otro libro, tercer libro, y que vamos a ver, sabiendo de los pecados que quedan sin confesión y sin perdón, no son borrados, y que entonces el registro de la buena obra es borrado del libro de memoria, ¿de qué debería asegurarse el pueblo de Dios? ¿Qué debemos decir en esta pregunta, Raquel? Este es uno de los elementos centrales de la lección, y esa es la razón por la cual sistemáticamente la orientación de la lección se dirige a estas dos últimas preguntas. La pregunta número 6 analiza nuestra actitud individual en relación a nuestra propia naturaleza y el cambio de la misma. Es decir, en el momento que conocemos la verdad, recibimos una revelación abierta de Dios sobre nuestra condición natural, la cual es pecadora y descalificada de la salvación. Sin embargo, por la obra intermediadora de Jesús, la aceptación de Él como nuestro Salvador y Redentor, nos introducimos en una nueva dinámica de existencia, donde la posibilidad del cambio es real, donde la completa transformación puede llegar a ser un hecho, y donde la eliminación del pecado y del mal de nuestra vida es una promesa que el Señor hace a cada uno de nosotros. Por lo tanto, se requiere una actitud determinada. La confesión, el dolor, el apartamiento del mal, dicho de otro modo, limpiarnos de toda maldad, es una obra divina que se produce en el ser humano bajo su autorización y con su amplio deseo de alcanzar la salvación. Dios hace esa obra desde el principio hasta el final, en la constante colaboración humana, en ese proceso de elevación del ser humano, de eliminación de los frutos de la carne, al ser sustituidos por el fruto del Espíritu. Todo ese proceso de justificación, santificación, tiene el objetivo de llevar a la glorificación, que será el fin de este juicio. Sin embargo, ahora se decide el futuro, y por eso se declara bienaventurado aquel que ha recibido el perdón y cuyo pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Así que quiera el Señor ayudarnos a tener esa disponibilidad de investigación personal, ser honestos con nosotros mismos, reconocer lo que nos falta, lo que aún debemos alcanzar y cuáles son nuestras debilidades, de manera que clamemos por la gracia, el poder y la intervención divina en nuestras vidas, a fin de vivir a la altura con el poder de Dios que Él requiere de nosotros. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Esta pregunta es prácticamente pesada, porque cuando leemos los testimonios y los versículos bíblicos, es verdad que dice: frente a cada nombre los libros del cielo aparecerán con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas artieras. Sí, es increíble, pero sabemos que necesitamos un abogado, por eso necesitamos un sustituto. Si nosotros podemos hacer todo eso y alcanzar esta altura, esta santidad requerida por Dios por nuestros propios esfuerzos, no necesitaríamos un Salvador. Debíamos hacer ejercicios todos los días, ejercicios de obras de santidad. Entonces, de esa forma, el cuerpo un día podía alcanzar esta forma sobrenatural, perfecta y santa. Sin embargo, sabemos que eso no funciona, y todo que intentaron hacerlo solo se confundieron más
y cayeron más profundo en el pecado, en el fanatismo y en las doctrinas erróneas. La única forma que nosotros podemos usar, o la única ayuda que Dios está proveyendo, es su naturaleza divina, es nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. De esta forma podemos obtener un poder sobrenatural que nos puede ayudar prácticamente en esta batalla. Y este poder lo tenía nuestro Señor Jesucristo igual, y Él demostró un ejemplo perfecto cómo nosotros podemos vivir en esta tierra bajo las tentaciones, bajo la persecución, bajo las tentaciones de la naturaleza caída que nosotros tenemos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos todos los derechos de ser felices porque nuestro Señor Jesucristo ha proveído todo lo que es necesario para nuestra salvación, para tu salvación. Y lo único que necesita es tu decisión y tu acuerdo para que Él pueda hacer la obra santa y perfecta en ti, en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.